Dios les bendiga, bienvenidos y muy buenas noches a todos. Estamos en nuestra clase número 21. Estamos ya entrando al Evangelio de Marcos. Y bueno, ha sido un tiempo bastante especial. Hace 8 días hicimos un pequeño recorrido sobre dónde fue escrito este Evangelio, por qué se le atribuye a Marcos, a Juan Marcos. Vimos parte de sus características dentro de lo que él tenía como entre la relevancia de la posición social que él tenía, económica, la relevancia de su casa, la casa de su mamá, la relación con Pedro, la relación con Pablo, cómo él es familiar de Bernabé, cómo Marcos en el Evangelio hace una énfasis en la terminología de la escritura y cómo nos da referencias de lo que significan varias palabras, que eso lo vemos especialmente solamente en Marcos, y cómo este Evangelio va dirigido hacia Roma y hacia no solo los judíos, sino se extendió. Y cerramos con una pequeña participación de Juan Gosaín, donde él nos hablaba de cuál era su opinión frente a los evangelios y cómo los categoriza como los 4 mejores periodistas de la historia. Entonces, si tal vez no se pudo conectar a la clase anterior, pero lo invito a que terminemos nuestra clase y le dé una vuelta al canal. Salva 12 vidas, así lo encuentra en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, y también va a encontrar estas clases en Spotify. La va a poder escuchar si usted va en su carro, va en transporte, va a poder escuchar también estas clases a través de las distintas redes sociales. Y en esta noche pues vamos a tener un tiempo muy especial, porque vamos a poder ver cuál es el bosquejo de este evangelio, cuál es el principal, las temáticas más importantes que vamos a encontrar en este evangelio. Entonces vamos a entrar ya en materia y vamos a ver cuáles son los principales bloques que tiene el evangelio de Marcos. Entonces Marcos, así como vimos con Mateo, que Mateo nos hablaba del nacimiento y la preparación del ministerio de Jesús como siervo, pues Marcos nos lo muestra acá, hace un gran énfasis en el Señor como siervo. También pues vemos todo lo que tiene que ver con el mensaje del ministerio del Señor Jesucristo, todas esas cosas que se levantaron, todos aquellos líderes que se levantaron en contra de él. Y también pues vamos a ver lo que es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y todo esto da énfasis dentro de un marco de siervo. Eso que vimos en Mateo lo tenemos también en Marcos. Recuerden que Marcos es mucho más corto, es un evangelio tiene menos capítulos y que tiene un gran énfasis en todo lo que son milagros. Entonces dentro de los megatemas hay 4 bloques grandes que tiene el evangelio de Marcos. Pues digamos que algunos entran en algunos más detalles, otros lo ven con un aspecto más panorámico, como el caso nuestro. Vamos a ver un aspecto más panorámico. La idea es que usted lea el Evangelio de Marcos en su casa, juicioso, se tome el tiempo para ir avanzando. Mateo nos tomó un par de meses sacarlo, y eso que era un panorama, no fue un ejercicio tan profundo, pero la idea es que usted en su casa pueda tomarse el tiempo y que Dios le hable a través de las escrituras. Eso es lo más importante, que usted se apasione, se enamore por estar leyendo la palabra, y aquí pues vamos entre todos a compartir un poco sobre el tema. 4 bloques, y si usted quiere anotarlos, si usted es de los que dice yo quiero que no se me olvide cuáles son los primeros o los bloques de los megatemas del Evangelio de Marcos, entonces el primero es Jesucristo. Claramente pues el Evangelio está centrado en Jesús y ese va a ser el primer bloque. El segundo bloque va a ser la característica de Jesús como siervo. Jesús como siervo. El tercer bloque va a ser milagros, todos los milagros que el Señor hizo en Marcos y en su tiempo cuando estuvo acá en la tierra. Y por cuarto y último bloque tenemos lo que es la extensión del Evangelio. Esos son los 4 bloques o los megatemas que podemos ver en el Evangelio de Marcos. Hay algunos teólogos que también pues muestran algunos otros detalles, pero ya depende del nivel de profundidad que se quiera dar. En este caso pues estamos hablando de un panorama y pues vamos a hacer un recorrido muy rápido. Vamos a entrar al primer megatema, que corresponde al Señor Jesucristo.
Y aquí es muy hermoso cómo Marcos empieza a hacer una demostración de la divinidad de Jesús, cómo él, con su humanidad, pero también su divinidad, derrota muchas enfermedades, expulsa demonios, vence a la misma muerte, ¿sí? Porque pues Jesús tiene la capacidad, y siendo hombre tenía la capacidad no solo de hacer todo esto, sino también las características para ser rey de la tierra. Y muchos judíos hasta el día de hoy siguen esperando a Jesús como rey, o bueno, el Mesías como rey, y no lo vieron, que él ya vino y todas las profecías se han cumplido en él. Más de 300 profecías cumplidas en él, que eso matemáticamente hablando es casi imposible que todo concuerde con fechas, nombres, lugares, y es parte de lo que vimos también en el Evangelio de Mateo, que efectivamente se cumplieron todas estas profecías y los judíos no lo vieron, no todos, pero algunos sí. Dentro de ellos vamos a hablar en esta noche, si el tiempo nos alcanza, de sus discípulos. ¿Por qué es importante mencionar que Jesús es el Hijo de Dios en este primer megatema? Hoy día, hasta el día de hoy, desde que Él vino hasta el 2024, se han venido levantando algunas sectas y algunos incrédulos que dicen que Jesús no era Hijo de Dios, ¿sí? Y por eso nos tomamos el trabajo en clases pasadas de poder mostrar que Jesús realmente es Dios y que Jesús es Hijo de Dios. Voy a pedirles ahorita a algunos que tengan por favor su Biblia ahí a la mano, que me acompañen para leer algunos versículos, para que vayamos haciéndolo dinámico, y que veamos que realmente la importancia de saber de que Jesús es Hijo de Dios. Lo primero que vemos también dentro del poder de ser Hijo de Dios es que Él se levantó dentro de los muertos. Muchos falsos profetas y líderes han dicho y han hablado muchas cosas hasta el día de hoy, algunos que se hacían llamar Jesucristo y que murieron y que ahora los reemplaza su esposa, los reemplaza otra persona, pero nunca se han levantado dentro de los muertos, nunca se han levantado. El único que ha demostrado eso es el Señor Jesucristo, y sabemos que Él vive porque efectivamente hoy todavía sigue haciendo milagros, hoy todavía sigue tocando corazones, hoy sigue mostrándonos, transformándonos, salvándonos, haciendo cosas maravillosas, porque sabemos que Él es real y su palabra nos lo ratifica. Jesús demostró que también Él era Dios, ¿sí? A través del cumplimiento de todas estas profecías, que Él también podía perdonar pecados. Eso solo lo puede hacer Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y por eso muchos fariseos y escribas se levantaron en contra de Él, porque decían cómo un hombre puede perdonar pecados, pero no entendían que Jesús era Hijo de Dios. Y pues que realmente Él ha sido nuestro guía y nuestra luz para todas nuestras decisiones. Entonces vamos a ver, a pesar de que Jesús claramente fue humano, también fue Hijo de Dios. Entonces, con Marcos capítulo 1, entonces yo lo voy a leer acá para ir ganando tiempo. Y hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Aquí Marcos nos está relatando lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo, y que estaba precisamente en el bautizo con Juan, que lo estaba bautizando, y él dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Y aquí claramente nos muestra esa primera evidencia de que Jesús es Hijo de Dios, ¿sí? Lo vimos también en el Evangelio de Marcos, aquí de Mateo, pero aquí lo volvemos a ratificar. Entonces, esta parte es maravillosa, como cada versículo encaja con el otro perfectamente y nos va aclarando muchas visiones y perspectivas que tenían cada uno de los seguidores de Jesús. Bueno, ¿alguien tiene el versículo 7 del capítulo 9? Entonces vino una nube que les hizo sombra,
y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Y aquí esto es otro evento que efectivamente vemos en todo el capítulo 9, donde es la famosa transfiguración, ¿no? Jesús es transfigurado, y lo acompaña. En ese momento estaba Pedro, Jacobo y Juan, estaban sus discípulos con él acompañándolo. Y vamos a leer, digamos, todo completo para que entendamos esto, pero el versículo 11 nos muestra cómo, el versículo 7 nos muestra cómo el Señor hace referencia de que Jesús es Hijo de Dios. Voy a leer desde el versículo 2. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube, que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y esto, imagínense la experiencia de sus discípulos, de ver a su maestro y que escuchen esta voz, seguramente una voz muy poderosa, seguramente con temblor de escucharla, pero saber de que Dios era el que estaba hablando y refiriéndose a su Hijo Jesús. Y a partir de este inicio podemos ver que no solo Marcos nos habla de Jesús como Hijo de Dios, sino también usa un término que es Hijo de Hombre. No sé si usted se ha preguntado ¿por qué Hijo de Hombre? ¿Por qué Jesús se llamaba Hijo de Hombre? Cuando uno empieza a escudriñar la Escritura, uno encuentra que Jesús, o sea, la palabra Hijo de Hombre, usted la encuentra aproximadamente 87 veces en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento. Y el primer significado de Hijo del Hombre es una referencia que se hace desde la profecía de Daniel, allá en el capítulo 7, en el versículo 13 y 14, donde dice que miraba yo en la visión de noche, dice Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La descripción Hijo de Hombre era un título mesiánico, y Jesús en aquel referencia se le está dando todo el dominio y la gloria y el reino a él. Cuando Jesús usaba esta frase, hablaba de sí mismo. Jesús hablaba de sí mismo, y claramente le está haciendo una referencia a esa profecía de Daniel que acabamos de leer, donde se refería al título Hijo del Hombre. Y seguro, lo más probable es que los judíos de la época pues entendían, estaban familiarizados con esa terminología, con esa frase Hijo de Hombre, que hacía referencia al Mesías, al Señor, ¿sí? Por eso les costaba y eso les dolía y le ardía a los líderes religiosos de esa época. También hay un segundo significado de Hijo del Hombre, pues porque es el término de un hijo de hombre, que es verdaderamente que Jesús era un ser humano. O sea, hace la referencia de que Jesús fue humano, ¿sí? Allí vemos en Ezequiel, donde Ezequiel hace referencia a Hijo de Hombre también, nos habla que Dios está llamando a Ezequiel a ser un ser humano, y le llama un hijo de hombre, ¿sí? Refiriéndonos también de que Jesús estuvo en carne, ¿sí?
Y también vemos esto en Juan capítulo 1, versículo 1, donde nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Y también nos muestra que Jesús también era humano. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este versículo aquí podríamos profundizar y trabajar muchas cosas porque Juan hace un énfasis importante en que Jesús fue hombre, pero también era Dios. Seguramente muchos en la época y tal vez hoy día todavía hay personas que se siguen cuestionando, preguntando respecto a esta combinación de la humanidad y la divinidad de Dios, ¿sí? Pero Juan, cuando escribe este evangelio, pues tiene que aclarar que él lo vio, que él lo palpó, que pudo hablar con él y explicarle al mundo entero quién era Jesús. En 1 Juan 4:2 nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, Él era la esencia de Dios. Si también Jesús era el Hijo del Hombre, Él era en esencia un ser humano. En resumen, la frase Hijo de Hombre indica que Jesús es el Mesías y que Él fue un verdaderamente ser humano que estuvo acá con nosotros. También lo vemos en Marcos 2:10. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Y eso se lo dijo al paralítico, ¿sí? Porque muchos decían, no, pues, ¿cómo va a decir ese tipo de palabras? Él decía, ¿qué es más fácil? Decir a levántate y anda, o decir, perdona tus pecados. Y pues aquí les demuestro que, en pocas palabras, yo soy hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre, que puedo perdonar y puedo sanar, ¿sí? Ahí trae una convicción total de que no eran solo palabras, sino era el poder de Dios manifestándose en nosotros. Marcos 2:28 dice que así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Es otra referencia que nos da Marcos acerca del Hijo del Hombre, ¿sí? Que muchas veces lo escuchábamos y dice, pero ¿qué quería decir el Hijo del Hombre? Pues ya entendimos la referencia que teníamos de Daniel, las referencias con Ezequiel y las referencias con los evangelios de Juan también, de la humanidad de Dios. Marcos 14:62 nos dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo, ¿sí? Ahí podemos hacer ya un recorrido de todo lo que Marcos nos está mostrando respecto a la terminología Hijo de Hombre, y también nos muestra en este primer megatema que es centrado en Jesús, cómo Dios claramente le da toda la autoridad a Jesús y cómo Él es autoridad sobre nuestras vidas. Dice Marcos 1:40 al 41, dice, y un leproso vino a Él rogándole e hincando la rodilla, o sea, arrodillándose delante de Él, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, sé limpio. Marcos 2:10 nos dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, como lo leímos hace un momento. Ahí nos está haciendo referencia del poder para perdonar y la referencia a Hijo de Hombre también. Marcos 4:39 nos dice, y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar, calla, enmudece, y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Imagínense la autoridad para hablarle a la naturaleza, al mismo viento, al mismo mar, ¿sí? El poder de Dios. Marcos 6:48 dice, y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería precederlos. Aquí vemos cómo rompe las leyes de la física, poder caminar sobre el agua. Estamos recordando que aquí está una escena bastante compleja. En la cuarta vigilia era ya de madrugada, seguramente muy oscuro.
con el viento decía que era contrario, o sea, había fuertes olas y él estaba caminando sobre el mar. Qué tremendo cómo él muestra la autoridad aún por encima de cualquier situación natural o física. También hay una parte relevante que Marcos nos muestra de Jesús. Aquí es su compasión, cómo él ha sido compasivo con todos nosotros. Y Marcos lo redacta de una manera hermosa. Dice Marcos 6:34, dice: y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Aquí nos muestra Marcos esa parte, esa característica de Dios, de Jesús, de cómo Él se compadece de nosotros, cómo Él se preocupa, está al tanto de todas nuestras circunstancias. A veces creemos estar solo, a veces creemos que nadie nos escucha, a veces creemos que el mundo está en contra totalmente nuestra, pero aquí, a pesar de todas esas circunstancias y todo eso que nos pueda estar rodeando, Marcos nos hace la relevancia de que Jesús es compasivo, que está atento de nosotros. Marcos 8:2 dice: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Él se preocupa de nuestras necesidades, Él se preocupa de nuestra salud, Él se preocupa que estemos bien. Y de hecho la Biblia nos muestra que Él es supremamente bondadoso y que en Él habita toda la plenitud divina en Jesús de Dios. Colosenses 2:9 nos dice: porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, vemos cómo Colosenses, Pablo en este caso, nos afirma y nos ratifica que la divinidad de Dios está en Jesús. Su misericordia, su amor, su bondad, totalmente en Él. Y también Marcos nos muestra que hacer la voluntad de Dios, muchos a veces se preguntan: yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cómo hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios significa seguir a Jesús y escuchar a Jesús. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde vemos eso? Marcos 3:34. Dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vemos que la voluntad de Dios es seguirlo a Él, y es escucharlo a Él, y es atender su palabra. Marcos 9:7 nos dice: y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Nosotros debemos oír las palabras de Jesús, ¿sí? A veces nos dejamos llenar de muchas circunstancias, de muchas voces, de mucho ruido alrededor de nosotros, pero realmente debemos entender que es a Él al que debemos escuchar. Bajarle el ruido un poco a todo lo que nos está dando vueltas, a veces aún las mismas noticias, las circunstancias que estemos pasando, bajarle un poquito el volumen a eso y subirle el volumen a la voz de Jesús en nuestros corazones. Marcos 10:21 nos dice: entonces Jesús, mirándole, amándolo, dijo: una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Aquí este versículo nos muestra primero cómo Él nos ama, o sea, nos tiene misericordia, nos trae, como veríamos ahorita, Él es compasivo con nosotros. Pero adicional a eso también nos dice que le sigamos, lo sigamos a Él en su camino, en su forma de hacer las cosas, aprendamos de Él. Y también nos dice que tomemos nuestra cruz. Él nos dice que su yugo es más ligero. Y de eso tenemos que aprender. Porque a veces creo que nos dejamos llenar de muchas circunstancias creyendo que nuestros problemas son más grandes que los de los demás, o que nuestros problemas son únicos, especiales. Pero cuando volteamos a mirar la cruz, vemos el infinito amor de Dios allí, donde todo fue consumado,
y que al final nuestros problemas son pequeños comparados a todo lo que Él hizo por nosotros. Esto que acabamos de ver es un pequeño resumen del primer megatema que tiene que ver con Jesús. Entonces repasamos todo lo que tiene que ver con Jesús como Hijo de Dios, Jesús como el Hijo del Hombre y lo que significa Hijo de Hombre, cómo se cumple a través de la profecía de Daniel capítulo 7. Vemos también a Jesús como la máxima autoridad y cómo Marcos hace énfasis en estos 4 versículos que vimos hace un rato, donde Él es la máxima autoridad. También nos muestra a Jesús como un Dios compasivo, bondadoso en nuestras vidas y cómo hacer la voluntad de Dios, que es siguiendo y escuchando a Jesús. Este es el resumen de ese primer megatema que corresponde a Jesús. Bien, vamos a avanzar con el segundo bloque, que básicamente está relacionado como Jesús como siervo. Jesús como siervo. Vemos que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento al venir aquí a la tierra, pero Él no vino como un rey conquistador, como tal vez muchos lo esperaban o como muchos aún lo siguen esperando, sino vino como un siervo, ¿sí? Jesús nos ayudó a toda esta población en sus tiempos acá, pero aún nos sigue ayudando. Y Jesús hablaba y las personas se sanaban, porque ya veíamos parte de sus características de autoridad, del poder de los milagros. Y Jesús vino a la tierra a dar su vida en el sacrificio por nuestros pecados. Y ese es el mayor acto, el acto más supremo, más alto de un servicio, de un siervo. Dar su vida en rescate de todos nosotros. Y tal vez es la característica más relevante que tiene Marcos en este evangelio. ¿Y por qué esto es importante? Porque tal vez algunos dirán, wow, pero esto es muy importante. Debemos entender que así como Él dio su vida, su sangre por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos, realmente si lo amamos, debemos estar dispuestos a servir a Dios y servir a nuestros semejantes, a las personas que están a nuestro alrededor. Entender que la verdadera grandeza está en el servicio y el sacrificio a los demás, principalmente para Dios. Ya en nosotros no debería tener la ambición o la característica de solo pensar en nosotros, sino poder reflejar el amor y la bondad que Dios tiene a través del servicio, haciéndonos semejantes a Él, pareciéndonos en lo que Él nos ha enseñado. Que nunca debería ser nuestra motivación ser los primeros, ni nuestra motivación debe ser resaltar o ser más que los demás, sino por el contrario, estar allí donde seguramente muchos no nos vean, no estemos allí. Yo les digo a los muchachos con los que servimos, les digo, ojalá seamos como ninjas, ¿sí? O sea, allá detrás de todo, donde nadie nos vea, sigilosos, silenciosos, pero que todo salga muy bien, ¿sí? En la hora, al momento del servir, que vean es a Dios, que vean a Dios al cual servimos y que podamos trabajar en la obra que Dios nos ha puesto en el corazón, principalmente pues evangelizar, y lo hacemos porque lo amamos, no porque nos obligue, porque lo amamos. También como siervo vemos que Jesús, al ser divino, al ser Dios, aún a pesar de todo eso, no lo escatimó por estar por nosotros, para librarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y las acciones que Él tuvo aquí en la tierra, que fueron escritas en el Evangelio de Marcos, nos revelan la claridad de quién es Dios, de qué clase de Dios le servimos. Y cumple la profecía de que Jesús iba a hacer ese papel de siervo en Isaías. Como Él fue varón de dolores, como Él sufrió, como Él se entregó, como Él entregó absolutamente todo por nosotros, y cómo llevó su vida a entregarla en la cruz del Calvario, ¿sí? Como Él se humilló, como Él se mostró débil para
darnos libertad, para darnos salvación. Marcos 8:31 nos dice y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí Marcos nos hace nuevamente énfasis en el Hijo del Hombre y nos muestra cómo Él fue reprobado, cómo Él fue despreciado por los sacerdotes, por los ancianos, por los escribas, y que fue llevado hasta la muerte, pero que Él resucitó 3 días después. Como Marcos es tan concreto, pero hace un énfasis en las partes que necesitamos entender y comprender el significado profético que tiene. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino a ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y aquí es donde debemos evaluarnos y examinarnos en qué estamos sirviendo, cómo estamos sirviendo, para qué estamos sirviendo, por qué estamos sirviendo, y que nuestro motivo realmente sea centrarnos en el Señor, solamente en Él. Eso es el principalmente objetivo de nuestro servicio. Y entrando ya al tercer bloque que tenemos de los megatemas con el Evangelio de Marcos, son los milagros. Espero que la próxima clase podamos ver todos los milagros, y les voy a pedir como tarea que ustedes investiguen cuáles fueron los milagros que tiene el Evangelio de Marcos. Algunos los mencionaron al principio cuando arrancamos como la introducción al Evangelio, pero que cada uno por lo menos traiga uno. Sí, por lo menos un milagro. Recuerden que Marcos tiene la característica de que es un evangelio con muchos milagros, ¿sí? Entonces, la tarea es que usted nos cuente la próxima clase por lo menos un milagro. ¿Listo? Como somos varios, pues yo le aconsejo que traiga 3, porque los pueden repetir, los pueden decir. Entonces, traiga un buen listadito de milagros y aquí los vamos a puntear y aquí los vamos a repasar para dar gloria a Dios de lo poderoso que es Él. Y como lo hizo antes, lo está haciendo hoy y lo seguirá haciendo, porque Él es Dios. Marcos pues claramente refiere más milagros que aunque los mismos sermones, ¿sí? Es impresionante. También nos muestra el poder y nos muestra la acción de este evangelio a través de las obras que hizo Jesús, que no son solo palabras. Jesús realizó muchos milagros, y seguramente para convencer a mucha gente acerca de quién es Él, quién era Él como Dios, y para también enseñarle a sus discípulos que en verdad era el Dios, que Jesús era Dios, porque seguramente hubo incredulidad en los mismos discípulos. En algún momento ellos como que, bueno, pero ¿quién es este? Decían algunos versículos. ¿Y quién es este que aún a las olas del mar les habla y le obedecen? Y esto es importante porque entre más convencidos estemos de que Jesús es Dios, más veremos su poder y su amor. Vamos a poder dar gloria a sus obras y que entender que Él es capaz de todo, que para Él no hay nada imposible y que puede rescatar a cualquiera sin importar su pecado. Si hay una persona que genuinamente se arrepiente, una persona que genuinamente lo acepte, Dios lo tendrá ahí con sus brazos abiertos. Que sus milagros también traen sanidad interior, que también traen perdón de nuestros pecados. Muchas veces el Señor, cuando iba a hacer un milagro, primero decía, tu fe te ha salvado, decía en algunas partes, ¿sí? Porque primero daba la salvación y luego daba la sanidad, ¿sí? Lo vemos en algunos versículos, como está escrito. Pero vemos esa sanidad, como Él es íntegro, integralmente nos sana, nos salva y trae una transformación en nuestras vidas. A todos los que confiamos en Él, a todos los que creemos en Él, ¿sí? Y para la próxima clase vamos a repasar ya y ver claramente cuáles son esos milagros de los cuales nos habla el Evangelio de Marcos. Y dentro del cuarto megatema que tenemos en este Evangelio está lo que es la extensión del Evangelio. Aquí vemos que Jesús primeramente dirigió su ministerio público a los judíos,
¿sí? Principalmente llegó a ellos. Ellos se opusieron fuertemente, y cuando se opusieron, pues él empezó ya ahora sí a hablarle a los gentiles. Él los sanó, les predicó el evangelio, le predicó a soldados romanos, le predicó a sirios, a griegos, a gentiles, y muchos de los que creían lo siguieron, ¿sí? Y el mensaje final a sus discípulos fue un reto, y es: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Y esto es importante porque sin importar la barrera social, sin importar la barrera denominacional, sin importar lo de su credo, tenemos que salir a llevar las buenas nuevas, tenemos que salir a difundir este mensaje que Él nos puso. Usted no sabe si usted le esté predicando a un Pablo o le esté predicando por allá a un Pedro, que seguramente se convierta y traiga miles al encuentro con el Señor. A veces nosotros por apariencias nos impedimos compartir, algunos porque se ven muy, muy serios, muy duros, pero hemos visto tremendos testimonios de personas que han recibido al Señor y se han convertido de todo su corazón. Recientemente veía yo un testimonio de un líder satánico, que pues claramente su credo era Satanás, y lo adoraban y le hacían cosas. Y vino un verdadero hijo de Dios y le compartió el evangelio, y más bien sin tanto argumento y sin tanta palabrería, sin tanta cosa. Él simplemente dio unas palabras que el Espíritu le puso y lo abrazó. Y dice él que él sintió tanto amor, sintió tanta la presencia de Dios, que él dijo: Dios es real. Y abandonó todo su adoración a Satanás y demás, y empezó a seguir al Señor Jesucristo, y fue tremendo. Y así hemos visto miles de casos, de testimonios de personas que estaban en tinieblas, como usted y yo, porque todos estuvimos en algún momento esclavos, ciegos, muertos, apartados de Dios, pero Él nos buscó, Él nos amó, nos sacó, nos libertó, porque su palabra dice que Él vino a libertar a los cautivos, y nos ha dado vida, y vida en abundancia. Entonces ese mensaje de Jesús, ese mensaje de fe, debemos llevarlo por todo el mundo, a donde sea. Muchas personas seguramente no van a ir a una iglesia, seguramente no van a tener interés de acercarse a una iglesia, pero si usted con su testimonio, con su forma de hablar, con su forma de actuar, seguramente va a ser una Biblia andante. Usted va a ser luz, usted va a ser una lámpara que va a iluminar las tinieblas de muchas personas, ¿sí? Porque pues este mensaje bonito ya cuando una persona acepta, y ahí sí se empieza a congregar, pero seguramente por ahora usted los va a encontrar en un centro comercial, los va a encontrar en un parque, las va a encontrar en cualquier otra actividad, menos estar en la iglesia. Entonces aproveche esos espacios que usted tiene. No, nada es casualidad. Sé que Dios nos permite circunstancias que a veces no entendemos, pero es para llevarnos, para que podamos llevar un mensaje a alguien específico. Entonces, sea sensible a eso, sea sensible que cuando pasa algo, pero ¿por qué me pasó? ¿Por qué esta situación? Tranquilo, que Dios tiene el control y algo quiere de esa situación. Comparta a su vecino, comparta a sus familiares, así lo rechacen, no se canse, simplemente avance y sepa que usted pone la palabra y el Señor hará el resto. El Señor se encarga del resto. En su momento, pues no los abandonemos de la oración, ¿no? Es importante seguir orando por ellos. Todos tenemos una necesidad de Dios. No hay un ser humano, ni uno solo sobre esta tierra, que no tenga necesidad de Cristo, que tenga necesidad de Jesús. Fuimos creados para amarlo a Él, y al no tenerlo vamos a tratar de buscar cómo llenarnos a través de cualquier otra cosa. Sustancias, relaciones, dinero, cualquier cantidad, pero siempre esas personas van a llegar a la misma parte, a sentirse vacíos, a sentirse muertos espiritualmente. Entonces sigamos compartiendo este gran mensaje a todos. De hecho, si usted tiene amigos que quieran venir al estudio bíblico, amigos, invite a alguien el domingo. Eso se ha dejado de hacer, ¿no? Como lleve una persona, invite a alguien para que vaya a la iglesia. Ya como que eso no se hace. Y muchas personas han tenido encuentros en la iglesia. En la iglesia han escuchado una palabra
que ha traído sanidad y libertad a sus vidas. Entonces anímese para que pueda hacer esa gran comisión que el Señor nos ha dado. Así como Dios le habló al pueblo de Israel y mostró su carácter también a todos los seguidores de Jesús, nosotros debemos mostrar ese carácter de Dios, ¿sí? Y discipular, porque algo que claramente está escrito no es solo que ellos reciban el mensaje, sino que hay que discipularlos. ¿Qué significa discipularlos? Que ellos empiecen a tener cimientos sólidas, firmes, de una sana doctrina basada en la palabra, para que no sean engañados, porque muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios y demás, pero empiezan a buscar y no encuentran en el lugar adecuado porque no han sido guiados adecuadamente, ¿sí? Entonces no se trata solo de una oración de fe, no se trata solo de dar un mensaje un día, sino que esta persona se arraigue. En nuestra última campaña de evangelización que hicimos el domingo pasado, decíamos, ahí les dejamos nuestros datos. Si usted de pronto quiere visitarnos, aquí está la dirección de la iglesia. Si usted de pronto quiere más información, escriba un mensaje. Seguramente a veces una oración, un acompañamiento suficiente. Es lo que una persona necesita, es que alguien esté pendiente, diga cómo estás y que sepa que es Dios ahí obrando. No es usted, es Dios el que está haciendo la obra. Marcos 8:34 al 38 nos dice: y llamando a la gente con sus discípulos les dijo: cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si al granjearse todo el mundo perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí vemos claramente cómo nos ratifica Él, que nosotros debemos estar orgullosos de saber que conocimos a Dios, que tenemos ese encuentro con Él, que creemos en su palabra, que sabemos que su palabra es poderosa, que su palabra es sanadora, que su palabra es maravillosa y que lo que hacemos lo hacemos porque lo amamos, ¿sí? Usted cuando por allá le recomiendan algo que es muy bueno, un producto, una película, lo que sea, que usted diga, esto me ha servido, usted siempre habla de eso. Oye, te recomiendo tal proveedor, te recomiendo tal producto, te recomiendo tal película, te recomiendo tal cosa. Es porque a usted le sirvió, le funcionó. ¿Cómo más nosotros no vamos a compartir del amor de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de cómo Él nos rescató, nos sanó, libertó, nos perdonó y nos ama y nos aguanta? A pesar de todas nuestras cosas, Él está ahí. Entonces, ¿cómo no compartirlo? Nos sentimos orgullosos de que lo conocemos, o bueno, que estamos en ese proceso de conocerlo, porque seguramente no nos alcanzará esta vida para conocerlo, por eso hay una eternidad, pero día tras día damos un espacio importante para Él. Y también entender que la santidad es un asunto del corazón. Marcos 7, del 15 al 23 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartándose de la multitud, entrando en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta. Esto decía haciéndole limpias todas las viandas. Mas decía que lo que el hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Imagínense
qué cantidad de cosas hay en nosotros, ¿no? Que cuando no lo tenemos a Él, todas estas cosas se manifiestan, estos malos pensamientos, estas cosas que realmente son dañinas. Y Él nos muestra que de verdad que lo que sale del corazón, o sea, lo que sale de la boca es realmente lo que hay en el corazón, ¿sí? Y eso realmente es lo que nos contamina, nos daña, nos pudre, ¿sí? Y que realmente cuando nosotros queremos ser santificados, ser sanados, todo empieza por allá, desde nuestro corazón, o sea, desde nuestros pensamientos. Y Jesús pues nos habló de principalmente esas características que nosotros debemos tener como hijos de Dios, como cristianos. El amor de Dios, cómo lo debemos expresar, cómo debemos tratar a los demás, a los que realmente seguimos a Jesús, cómo debemos nosotros prepararnos para tratar nuestro corazón. Decía el salmista David: examíname, Señor, y mírame si en mí hay pecado, ¿sí? Y debemos estar pidiéndole a Dios que nos revise, que nos examine, porque a veces como que creemos que ya estamos firmes, que mejor dicho ya con lo que hacemos hoy día somos muy buenos, y no, realmente cuídese de aquel que esté firme, de que no caiga, dice la palabra. Y ya aquí para cerrar este bloque, vemos que Jesús también recibió mucha resistencia por parte de los líderes religiosos. Recibió mucho bloqueo y muchas cosas para que él pudiera avanzar, y lo criticaron. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Marcos 2:1 nos dice que él entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4 amigos, y como no podía llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y vino Jesús, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí viene el versículo donde vemos esa resistencia. Dice: y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, maquinaban. Ellos estaban diciendo: pero ¿cómo va a decir que va a perdonar los pecados? O sea, ¿quién se cree este? ¿Sí? Pero Dios conocía sus pensamientos, Jesús conocía sus pensamientos, y así se presentaron muchas circunstancias de oposición en cuanto al ministerio de Jesús. Marcos 11:18 también nos muestra que, oyendo los escribas y los príncipes de los sacerdotes, procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Así también pues vemos la falta de entendimiento de sus discípulos, como los discípulos, algunos dudaban, algunos sentían cierta temor de que no estaban seguros. Marcos 4:13 dice: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? Marcos 4:40 dice: y a ellos les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Marcos 6:52 dice: porque aún no habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados sus corazones, estaban confundidos, estaban ciegos de alguna manera espiritualmente, no entendían todo lo que Jesús estaba haciendo. Marcos 8, del 17 al 21 dice: y como Jesús lo entendió, les dice: ¿qué altercáis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Imagínense, le decía a los propios discípulos: ¿tenéis ojos y no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no os acordáis? Y cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas espuertas llenas de pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes en 4,000, ¿cuántas espuertas llenaste de los pedazos alzaste? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Cuántas veces nos ha dicho Dios: ¿por qué todavía no entiendes? ¿Por qué aún no entiendes? Tremendo. Que pidamos, Señor, que no seamos tercos, que no seamos endurecidos, que no seamos ciegos espiritualmente. Marcos 9:32 dice: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Tremendo.
tremendo esto. Tanto la oposición de los líderes religiosos como la incredulidad de sus propios discípulos, todo esto lo aborda Marcos, ¿sí? Como las parábolas también él tiene que explicarlas y se ven reflejadas en varias parábolas estas explicaciones de la ceguera, la sordera, la idolatría, el corazón humano, el camino de Dios, y cómo al final pues todos iban a rechazar al Señor, y cómo pues al final se compara todo esto a través de estas parábolas que el Señor nos muestra. Marcos 12:10 dice: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los que edificaban está expuesta por cabeza de esquina. Aquí con este versículo nos muestra realmente que había bastante falta de entendimiento de lo que Jesús estaba mostrándonos y revelándoles a sus discípulos. Y con esto cerramos los 4 primeros megatemas, los cuales esperamos ir revisando. Vamos a entrar, ya saben, para la próxima clase en los milagros. Tráigase una lista de unos milagros que vea solo en Marcos. Por favor, solo vamos a hablar del Evangelio de Marcos, porque cada evangelio va a tener su propio trabajo, y los vamos a ver la próxima clase. Y también vamos a hablar en la siguiente clase sobre sus discípulos, sus características, y bueno, aquellas cosas que solo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a orar pidiéndole a Dios que nos guíe, que no nos permita que estemos tropezando nuevamente en lo mismo, que el Señor no nos tenga que decir a nosotros hasta cuándo tendré que lidiar contigo, o porque aún todavía no entiendes. Entonces yo lo invito a que usted ore conmigo, disponga ya estos minutos. Esta clase pasó muy rápido, pero queremos ya darle gracias a Dios por esta clase tan maravillosa que nos ha permitido hoy explorar mucho más el Evangelio de Marcos, y que usted lo siga leyendo allí en casa. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, a ser realmente verdaderos siervos, Señor, que podamos estar a la disposición para servir a ti, Señor, en la obra, en el reino, Señor, principalmente en lo que tú nos has mandado a hacer con los talentos que nos has puesto, Señor, porque no todos somos ojos, no todos somos manos, no todos somos pies, Señor. Estamos en el cuerpo de Cristo y cada uno fue llamado con un talento, con un don especial, Padre. Algunos para cantar, otros para servir, otros para enseñar, otros para predicar, otros, Señor, para abrazar, para bendecir, para ministrar lo que tú has puesto, Padre. Hoy muéstranos, ayúdanos para ponerlo al servicio, Señor, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, Señor, para la obra, para llevar el Evangelio, Señor. Te pedimos que podamos llevar tu palabra sin importar que nunca, Señor, nos avergoncemos, Señor, de tu palabra, que por el contrario estemos orgullosos, que estemos satisfechos de saber que estamos en el camino correcto, sabiendo que tu palabra se ha cumplido, que está cumpliendo y se cumplirá, Señor, todo lo que está escrito en tu palabra. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas hoy, entendemos que tú eres Hijo de Dios, que tú eres el Hijo del Hombre, que tú viniste en carne, Señor, que tú viniste a esta tierra, Señor, a mostrarnos que tu divinidad como Dios está en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes la autoridad sobre todas las cosas, Padre, y hoy te entregamos todo delante de ti para que seas tú guiándonos, para que seas tú respaldándonos. Tú conoces todas nuestras necesidades, todas nuestras circunstancias, hoy las ponemos delante de ti. También sabemos que tú tienes compasión de nosotros, que tú tienes misericordia, que tú perdonas nuestros pecados, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos hacer tu voluntad, Señor, por encima de todas las cosas, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya en nuestras vidas, Padre. También te pedimos, Señor, que podamos nosotros seguir avanzando, Señor, seguir creyendo que tú sigues haciendo milagros, Padre, que tú sigues obrando, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Y permítenos, Padre, compartir el Evangelio a cualquier criatura, niño, hombre, mujer, Señor, en cualquier lugar, circunstancia, tiempo,
Y fuera de tiempo, Señor, permítenos, Señor, ser instrumento tuyo, Señor, para que muchos conozcan tu verdad y no se pierdan, Padre, que ninguno se pierda, Padre. Te lo pedimos especialmente por nuestras familias, nuestros cercanos, nuestra generación, que todos se puedan conocer, que todos puedan entrar al reino de los cielos contigo, Señor, y que podamos gozarnos, Señor, en el día que tengamos que estar en tu presencia, Señor, con todos ellos, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Bendecimos a todos nuestros hermanos que están viendo este programa, que están viendo esta clase, Señor, y todos los que se conectaron a esta clase. Bendecimos su vida, su salud, sus finanzas, sus trabajos, Señor, y que seas tú abriendo nuestro entendimiento en cada clase. En el nombre de Jesús. Amén y amén.